Hola, hoy vamos a tratar el tema de la propiedad colectiva, pero debemos partir indicando que estamos hablando de la propiedad privada colectiva o de propiedad colectiva privada. Debemos recordar que la propiedad puede tenerse en común. Existe lo que se llama la propiedad en común. Y dentro de esta propiedad en común tenemos la copropiedad, lo que ha sido estudiada en otra clase, y tenemos la propiedad colectiva. ¿Qué es la propiedad colectiva privada? ¿Cómo se plantea el término propiedad colectiva? ¿Cómo se define? Podemos decir que la propiedad colectiva es aquella que se constituye a propósito de un régimen especial donde se presenta una comunidad de propietarios de unidades privativas en un mismo inmueble susceptibles de aprovechamiento independiente. Esta mancomunidad atribuye a cada uno de los titulares un derecho singular y exclusivo sobre su unidad privativa correspondiente. Llamémosle lote, piso, local, apartamento, estacionamiento, villa, nicho, finca, y un derecho de copropiedad conjunto e inseparable, o sea, una copropiedad con indivisión forzosa, sobre los restantes elementos comunes del inmueble, que podemos mencionar muchos. Podemos decir calles, tuberías, paredes maestras, accesos, áreas de recreación, y todo esto está sometido a una organización. Entonces, de esta definición, a mí me gustaría resaltar algunos elementos que vamos a ir desarrollando. Primero estamos hablando de un régimen especial. O sea, esto quiere decir que la propiedad debe someterse a un régimen especial, para lo cual debe haber alguna legislación que así lo permita. Un segundo elemento es que hay una comunidad de propietarios, o sea que hay cotitulares, varios propietarios, una mancomunidad de titulares, pero son titulares de unidades privativas que están en un único objeto, que es este inmueble, pero que son susceptibles de aprovechamiento independiente. O sea, las unidades privativas son susceptibles de aprovechamiento independiente. De manera que para que se dé ese aprovechamiento independiente, hay un derecho singular y exclusivo sobre cada una de estas unidades. O sea, sobre un apartamento, sobre un piso, sobre un local. Y eso, el ser propietario de la unidad privativa, da la posibilidad de tener una copropiedad con indivisión forzosa de lo que se conoce como las áreas comunes. O sea, los accesos, las calles, las tuberías, paredes maestras, calles internas, piscinas, canchas de fútbol, cancha de tenis, área para el guarda, portones, etcétera. Y todo esto está sometido a una organización. Podemos hablar de algunas definiciones un poco más sencillas. Por ejemplo, es aquella que corresponde a varios sujetos quienes pueden disfrutar de las cosas en igual o distinta proporción según el derecho que les corresponda de acuerdo a lo pactado. Manuel Adrogué dice que convergen una pluralidad de titulares en la unidad de un objeto. Dicho objeto se encuentra relativamente fragmentado en su dimensión espacial o temporal. Entonces, también de estas otras definiciones,
¿qué elementos estamos resaltando? Varios sujetos. Siempre hablamos de pluralidad de titulares que van a disfrutar de cosas individualmente establecidas, pero que están dentro de un mismo objeto o complejo. Esa división, esa fragmentación, es una fragmentación espacial o temporal, o espacial y temporal. Y ese disfrute se va a dar de acuerdo a la proporción que se da con base en el derecho que les corresponda. Y ese derecho que les corresponde va a depender de lo pactado, del acuerdo en que hayan llegado, al que hayan llegado estos copropietarios. ¿Por qué existe la propiedad colectiva? ¿Qué nos ha llevado a que hoy día pensemos en esta opción? Diferentes elementos. Debemos ubicarnos en años atrás, en donde la existencia de recintos amurallados en las ciudades hacían que las ciudades no pudiesen crecer, para lo cual había que crecer hacia arriba, había que edificar en pisos, y si se quería ser propietario, pues había que ser propietario de pisos, porque ya el suelo se había acabado. Y por tanto, si estaban fuera de las murallas, estarían fuera de la ciudad. Incendios devastadores, incendios que arrasaban con ciudades completas y que luego no permitía, por razones especialmente económicas, que cada familia tuviese su propia casa, su propio edificio. Uno muy importante son las necesidades geográficas. El mar, los ríos, las montañas constituían barreras geográficas limitantes a la extensión de las poblaciones, a la extensión de las ciudades, lo que hacía también que fuese necesario construir hacia arriba, construir por pisos y por tanto la posibilidad de ser propietario no de toda la edificación, sino de parte de ella, de un piso, de un departamento, de un local. Y ya en el siglo XX, necesidades económicas y sociales, la posibilidad de tener vivienda, la posibilidad de que en nuestras viviendas hayan áreas de ocio y de disfrute, pero también la posibilidad de entierro de seres humanos, de tener cementerios en donde se pueda ser propietario de los nichos, pero también el promover el comercio a través de centros de compras. E incluso podemos mencionar algunos otros, como puede ser la promoción de zonas industriales en donde se establecen servicios conjuntos para esas industrias. En otras palabras, hay necesidades del ser humano de compartir ciertas áreas, pero teniendo la posibilidad de en esas ciertas áreas también tener unidades completamente privativas, de tal manera que hayan zonas que pertenezcan a esos titulares y su uso sea exclusivo, en conjunto con zonas que son áreas comunes para el uso, goce y disfrute de todos los titulares. Entonces, podemos plantear que la estructura de la propiedad colectiva está dividida en sujeto, objeto y contenido. Tratemos primero al sujeto.
Indiscutible el hecho de que converge una pluralidad de titulares en la unidad de un objeto. Estamos hablando, como en otros derechos reales, estamos hablando como en el derecho real de propiedad, porque este es un tipo de propiedad, de una relación sujeto-objeto. Pero en este caso estamos hablando no solo de sujeto-objeto, sino que estamos hablando de sujetos en relación con un objeto. Varios titulares en relación con un objeto. Esto permite a los titulares el ejercicio actual e inmediato, un poder directo e inmediato sobre partes de ese único objeto que están físicamente determinadas. ¿Y cómo están físicamente determinadas? En la medida de lo que se haya pactado, en la medida de su cuota de participación. Entonces, si estamos hablando de un único objeto, ¿cómo es ese único objeto? Ese único objeto me gusta llamarle conjunto. Tal vez queda más claro si decimos que es un complejo. Un complejo fraccionado en unidades privativas de uso exclusivo de cada titular y en zonas comunes de, valga la redundancia, uso común. Entonces, un único objeto relativamente fraccionado y ese fraccionamiento se puede dar en forma espacial y temporal. De manera que el objeto puede tener dos dimensiones. La dimensión espacial, que es la que conocemos claramente, la tridimensionalidad. Esto quiere decir ancho, alto y profundidad, el espacio. Y esa dimensión espacial del objeto se fracciona a su vez en unidades privativas y unidades comunes o áreas comunes. Pero existe en un caso específico la dimensión temporal. Nos referimos a la multipropiedad, tema que se estudiará en otro curso. De manera que cuando hablamos de propiedad colectiva, siempre vamos a hablar de una dimensión espacial fraccionada en unidades privativas y unidades comunes o áreas comunes. Pero existe también la posibilidad de que el objeto sea fraccionado no solo en forma espacial, sino además en forma temporal. De tal manera que podemos tener un único objeto con unidades privativas, áreas comunes y que las unidades privativas se sea propietario durante un determinado espacio de tiempo. A esto es lo que se llama multipropiedad. Entonces, repito, las dimensiones que se le dan al objeto en la propiedad colectiva es la espacial, fraccionado en el espacio, en unidades privativas cuyo uso es singular y exclusivo, y en áreas comunes cuyo uso es de copropiedad. Y la dimensión temporal, que es fraccionamiento en el tiempo. De manera que el uso singular y exclusivo de las unidades privativas se puede fraccionar en semanas o en meses o en trimestres o en cuatrimestres
o en la medida de lo pactado. Y de igual manera, el uso de las áreas comunes puede ir directamente atado al tiempo en que se usan las unidades privativas, o se puede pactar que las áreas comunes puedan ser usadas durante todo el tiempo en el año, mientras que las unidades privativas sean utilizadas en un tiempo determinado en el año. Debo recalcar, debo insistir que cuando hablamos de la dimensión temporal, nos referimos a los casos de multipropiedad, o lo que se conoce también como la propiedad cuadridimensional. Decíamos que el objeto se fracciona en unidades privativas y en copropiedad. Las unidades privativas, a manera de ejemplo, son precisamente los lotes, las casas, los locales, los apartamentos, los pisos, las fincas, los estacionamientos, en fin, cualquier área cuyo uso es restrictivo y exclusivo de él o los titulares de esa unidad privativa. Y es precisamente por ser dueño de la unidad privativa que se tiene copropiedad. ¿Copropiedad sobre qué? Sobre las cosas comunes. Y las cosas comunes van a poder ser de dos tipos. Aquellas que son absolutamente indispensables para el funcionamiento de este objeto. Por ejemplo, el suelo. Por ejemplo, en un edificio, los cimientos, las paredes maestras, la entrada, las escaleras, un posible ascensor, que sean necesarias para el aprovechamiento de las unidades privativas. Pero también existen cosas comunes que pueden ser dadas según el régimen u organización de que se trate. Y estas además pueden ser áreas comunes con uso restringido o sin uso restringido. Para efectos de ejemplificar, podríamos decir, en un edificio de propiedad horizontal, tenemos una piscina que no es indispensable, pero es una cosa común, que según el régimen u organización es de uso de todos los propietarios de unidades privativas. Entonces esa piscina se es dueño de todo, o todos los dueños de unidades privativas tienen una copropiedad sobre esa cosa común que de acuerdo con este régimen es de uso no restringido. Pero esta misma organización podría establecer que en el último piso del edificio hay un sauna que es para uso exclusivo del piso 10 y 11 de ese edificio. Entonces, de igual manera, hay una copropiedad sobre cosas comunes, pero que tienen un uso restringido para ciertos propietarios. Hay algunas cosas comunes que también, de acuerdo con esta organización, son de uso restringido. Por ejemplo, podríamos establecer el cuarto de máquinas
donde se calienta la piscina, que es de uso no restringido. Entonces, toda esta organización va a permitir identificar cosas comunes que sean indispensables o que tengan o que no sean indispensables, pero que tengan un uso restringido o un uso no restringido. Pero estamos hablando de una unidad. Hemos venido hablando de un objeto. Entonces, ¿a quién pertenece ese todo? O sea, ese complejo, esa unidad, ese conjunto, ese complejo que tiene habitaciones o que tiene locales, pero que también tiene una piscina o que también tiene un rancho o que también tiene una calle interna. ¿A quién pertenece el todo? Yo creo que para que se pueda entender debemos primero explicar la propiedad colectiva para luego compararla con la copropiedad común. En la propiedad colectiva, cada cotitular tiene una posición jurídica individual y autónoma. Entonces el objeto de que se trate pertenece a los cotitulares, pero no al grupo de cotitulares, sino que todos los que sean dueños de una unidad privativa son los titulares de ese todo. El todo pertenece a cada uno de los titulares de acuerdo con el derecho pactado, de acuerdo con el derecho que les corresponda. Y eso se ha pactado a propósito del régimen y de la organización. Pero pertenece a cada uno de los titulares, no como grupo completo, no como copropietarios, sino como cada cotitular. Mientras que en la copropiedad, la cosa pertenece a todos, al grupo como tal, pero en partes alícuotas. Contenido. El contenido de la propiedad colectiva es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los titulares entre sí y en relación con el objeto. Es importante señalar que su observancia es impuesta en forma coactiva a través de ese régimen y de esa organización. Se va a poder ejercer en el tanto se dé una organización que permita una destinación y un régimen que la regule. A este régimen y a esta organización, el propietario se somete y se somete precisamente para poder ser propietario en este tipo de propiedad. Entonces, vamos a crear una organización a través de un régimen especial, el cual por supuesto va a tener su reglamentación interna que va a regular esas relaciones de los titulares entre sí y en relación con ese objeto, con ese complejo. Entonces, ¿cómo ejerce el titular su derecho sobre la cosa? A propósito de esto que estamos diciendo. Debemos armonizar la unidad del objeto, o sea, ese complejo, respecto a las facultades atribuidas a cada uno de los propietarios. Esto se hace discriminando núcleos de interés en los cuales cada propietario ejerza privadamente su derecho con exclusión de los demás. Por ejemplo, si soy titular del piso 2 de un edificio, entonces yo tengo intereses sobre ese piso 2
y ejerzo mi derecho en forma privada sobre ese piso 2 con exclusión de todos los demás. Ese ejercicio, de acuerdo por supuesto con la figura que se trate, ya vamos a ver diferentes figuras, puede ser en forma continua o alternada. Alternada en el caso de que haya un fraccionamiento temporal, o sea, es alternada en los casos de la propiedad cuadridimensional o multipropiedad y continua en los demás casos. Y vamos a depender entonces de cada una de las figuras de que se trate. Y además, se le da la facultad de la copropiedad sobre áreas comunes, ejerciendo su derecho también en forma continua o alternada, según sea el caso particular de que se trate. Entonces, no es lo mismo que estemos ante una propiedad horizontal a que estemos ante una multipropiedad o que estemos ante un cementerio privado. Cada uno va a tener siempre una unidad privativa con exclusión de los demás, pero dependiendo de cuál figura se trata y con áreas comunes o de copropiedad. Entonces, dentro del contenido vamos a tener una destinación, un régimen y una organización. La organización debe ser de derecho público y de derecho privado. O sea, debe existir la posibilidad de una legislación que permita esa destinación. Y hay diferentes destinaciones. Eso quiere decir que podemos hacer diferentes tipos de organizaciones, los cuales van a tener un régimen especial dependiendo de lo que se trate. Y aquí vemos ejemplos: clubes de campo, urbanizaciones, parques industriales, cementerios, multipropiedad, propiedad en condominio o propiedad horizontal. Entonces, la ley, el régimen, a través de esa organización de derecho público, de derecho privado, va a permitirnos, por ejemplo, el tener cementerios privados al cual vamos a someter a un régimen especial a propósito del derecho que nos asiste y destinar un terreno específico a un cementerio. Cementerio que, como hemos mencionado, va a tener áreas privativas, por ejemplo los nichos, y va a tener áreas comunes, por ejemplo las calles de acceso o los centros de velación. Simplemente digo esto como ejemplo. Entonces, vamos a hablar de diferentes tipos o figuras de propiedad colectiva. Clubes de campo. Por ejemplo, hablamos de lotes o casas que cada una son consideradas unidades privativas, pero que tienen un club donde pueden tener piscinas, ranchos, áreas de barbecue, gimnasios. Hablamos de urbanizaciones privadas en donde cada lote es una unidad privativa, pero las calles, los portones e incluso algunas otras áreas son consideradas comunes. Los parques industriales, en donde permite que diferentes industrias se establezcan para manufacturar, por ejemplo, pero además esas zonas donde están manufacturando son consideradas unidades privativas, se van a inscribir como fincas independientes, pero va a haber una zona común que pueden ser accesos, parqueos, áreas de comidas, etc. Cementerios, tal como lo hemos mencionado, estamos hablando aquí de cementerios privados en donde se va a establecer que ciertas partes van a ser privativas, donde están los nichos, y ciertas áreas comunes donde todos pueden
participar de alguna medida dependiendo del régimen y de la organización. Por ejemplo, los accesos, zonas de velación, salas. La propiedad horizontal, en Costa Rica también conocida como el régimen de propiedad en condominio, donde vamos a tener, por ejemplo, un edificio dividido por pisos, departamentos locales, donde cada piso, cada departamento, cada local son unidades privativas y van a tener también áreas comunes como son el suelo, los cimientos, las paredes maestras, los accesos, los ascensores, las escaleras, los ductos, los conductos, etcétera. Y finalmente, otro ejemplo, o otra figura, u otro tipo de propiedad colectiva es lo que se conoce como la multipropiedad, en donde existen diferentes estudios de la multipropiedad que nos plantean diferentes clases de multipropiedad. Dentro de estos hablamos de la multipropiedad hotelera, de la multipropiedad accionaria o societaria, la multipropiedad cooperativa, la multipropiedad arrendaticia e incluso la multipropiedad inmobiliaria. De hecho, tenemos una clase exclusiva sobre la multipropiedad. Cuando hablamos de propiedad colectiva, ¿cómo se crea y cómo se registra? Vamos a partir de lo establecido en el artículo 459 del Código Civil, que al citar la propiedad que se inscribe en el registro público, establece un listado que debemos entender como números apertos, pero que incluye los títulos de dominio sobre inmuebles y además de edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal. Este primer punto nos lleva a esa apertura, a esos números apertos, en donde cualquier título de dominio en tesis de principio debe poder inscribirse en el registro. Pero además nos indica aquellos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres y, ojo, que es lo que nos interesa, y cualesquiera otros reales. No debemos olvidar que en Costa Rica se considera que los derechos reales son números apertos y la propiedad colectiva definitivamente es un derecho real porque de hecho es una clase de propiedad. De manera que con base en el Código Civil se puede inscribir la propiedad colectiva en Costa Rica. El problema radica en cómo se hace esa registración. Es un hecho que aquellos casos en que hay un régimen, que hay una normativa clara, ya se está inscribiendo en el Registro Nacional. Nos referimos, por ejemplo, a los casos de la propiedad en condominio. La propiedad en condominio es una especie de ese género que se llama propiedad colectiva. Entonces, cuando hablamos de diferentes tipos de propiedad colectiva, estamos hablando de las diferentes especies de propiedad colectiva que existe. Una de ellas es la propiedad horizontal o el régimen de propiedad en condominio. Eso ya se inscribe en el Registro Nacional. Pero existe la propuesta a través de diferentes tesis de que otros regímenes diferentes a la propiedad en condominio también pueden ser inscritos en el Registro Nacional. Esto se puede hacer a través de submatrículas o derechos, como por ejemplo en los casos de la copropiedad o del usufructo, donde se agrega un derecho 003 o 004 o 001, pues agregar como derecho en el caso
de que se trate de un tipo de propiedad colectiva. O también está la posibilidad de la letra adicional. Aquí hay que recalcar lo siguiente. Actualmente existe el régimen de propiedad en condominio que permite que se registre una propiedad colectiva denominada propiedad horizontal o propiedad en condominio. Esto se registra el todo, o sea, el objeto completo, se registra con una M, que significa matriz. Entonces, cuando se hace un estudio de registro en el Registro Nacional de Costa Rica, vamos a encontrar un número de folio real y al tener la letra M nos está indicando que se trata de una matriz, o sea, del complejo, del todo, de todas las unidades privativas y todas las áreas comunes. Pero cada unidad privativa, que en el régimen de propiedad en condominio se le denomina filial, se inscribe también con una letra. Esta es la letra F. Aquellos folios reales, este por ejemplo del partido de San José, número 123.827, es un folio real en donde hay una F, o sea que es una filial, o sea que es una unidad privativa dentro de un condominio. El usar letras adicionales no es exclusivo de la propiedad colectiva y no es exclusivo entonces de esa especie que conocemos como propiedad en condominio. También se usa en Costa Rica, por ejemplo, la Z para las concesiones en zona marítimo terrestre. Entonces existe la propuesta de adicionar alguna otra letra cuando se inscriban ciertos tipos de propiedad colectiva. En estos dos ejemplos que estoy dando acá y que estoy marcando, en Costa Rica todavía no se inscriben de esta manera, pero de hecho incluso existen propuestas concretas para inscribirlo. Ejemplo, poner una T en el caso de cuando se inscribe una multipropiedad, esto por cuanto se inscribe propiedad en el tiempo, o por ejemplo una C en tratándose de cementerios o de nichos en un cementerio. Lo que debemos indicar acá es que la propiedad colectiva surge más o menos a finales del siglo XX como alternativas claras de otros ejemplos, además de la propiedad horizontal que existe desde muchísimo antes. Lo que pasa es que en muchos países, incluido Costa Rica, los diferentes regímenes o las diferentes figuras, tales como eh, los cementerios privados o la multipropiedad, no se inscriben todavía como propiedad colectiva y es más bien esta una propuesta para seguir adelante en la posibilidad de la inscripción de diferentes figuras de propiedad colectiva privada. Cada una de estas figuras está legislada dependiendo de los diferentes países. En Costa Rica está claramente legislada la propiedad horizontal o el régimen de propiedad en condominio, no así las otras figuras en donde funcionan de diferente manera, pero no necesariamente como una propiedad colectiva. Muchas gracias.